Así que hoy nosotros vamos a hablar un poquito de algunas cosas que nos han dicho en las iglesias y otras que no nos han dicho en las iglesias. Sabemos que desde hace un tiempo para acá, no simplemente ahorita, desde hace un buen tiempo para acá, todo se ha comercializado. O sea, estamos hablando de que yo creo, si mal no me equivoco, que a final de los 70, principios de los 80 por ahí, especialmente aquí en los Estados Unidos, empezaron a surgir unos predicadores y empezaron a implementar ciertas enseñanzas y se aprovecharon de la Biblia, porque la Biblia es un libro que se puede utilizar para cualquier tipo de cosa. De él, o sea, es una biblioteca de 66 libros envuelto en uno solo, pero de ahí nacen, yo no sé, 1000 y pico o más religiones en diferentes partes del mundo, y cambian ciertas escrituras, ciertas cosas, pero en esencia la Biblia es una sola a nivel mundial. Ahora, que cada persona que la lee interprete lo que quiera interpretar y la forma como lo quiera interpretar, esos son sus problemas, pero la palabra de Dios es una sola y siempre trae un solo significado. O sea, no es que si yo leo un versículo yo lo voy a interpretar de acuerdo a mi vivencia, y si otra persona lo lee va a interpretar el mismo versículo de acuerdo a su vivencia. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con la gente que lo escucha? Va a haber una confusión, y Dios no es un Dios de confusión. Entonces, ¿por qué está pasando esto últimamente? Porque el diablo sabe que el tiempo se le está terminando, y él lo que está haciendo es tratando de confundir la mayor cantidad de gente posible para que piense que están correctos, sabiendo él que no. ¿Por qué? Porque el diablo conoce muy bien cómo es que Dios trabaja, porque él era parte del sistema de Dios. Y como lo conoce bien, entonces él sabe que Dios es un Dios santo, y que si nosotros no tratamos de vivir una vida de acuerdo al diseño de Dios, él sabe, o sea, Satanás sabe, que Dios no va a permitir que nosotros entremos al reino de los cielos. Entonces, ¿qué hace él? Nos entretiene, nos confunde y nos hace creer que la verdad no es una verdad verdadera, perdonando la redundancia, sino es algo relativo, que cada quien puede interpretar y recibir la interpretación de acuerdo a lo que cada quien crea. Y eso no es así. Cuando Dios dice, por decirlo de esta forma, Dios dice, no mienta. Dios está diciendo, no mienta, no hable mentira. No significa, sí, pero que eso que tú puedes decir una mentirita blanca, una mentirita piadosa, porque eso no. Dios dice, no hables mentira. ¿Ve? Y estoy poniendo ese ejemplo por decir, Dios dice que nosotros no debiéramos de tener relaciones sexuales si no estamos casados. O sea, la relación sexual fue inventada por Dios, pero simplemente para los matrimonios. Ahora, ¿qué dice el sistema? Antes era así, ahora ¿qué dice el sistema? No, eso no tiene nada de mal. Tú puedes vivir juntos, pueden tener hijos sin casarse, pueden hacer toda una vida sin casarse. No, el firmar ese papelito, eso no tiene ninguna validez, siempre y cuando estén viviendo juntos. El diablo sabe que si una persona vive de esa manera, que no esté legalmente casado y muere, no va a entrar al reino de los cielos, porque vive en fornicación. Y como el diablo sabe eso, él no engaña y la gente se lo cree, y el diablo busca 800,000 excusas, y uno se lo cree y uno cae en pecado delante de Dios. Entonces tenemos que tener la mente bien abierta y los ojos para nosotros no ser engañados, porque recuérdense que la misma Biblia enseña que en los últimos días Lucifer, que es Satanás, se va a presentar delante de muchos. Dice la palabra que aún los escogidos van a ser engañados por Satanás, porque él se va a presentar como un ángel de luz. Satanás a ninguno de nosotros se nos presenta como un espíritu maligno, una cosa así como nos han hecho creer.
una persona con un rabo, con cuerno y con los ojos rojos. Satanás, dice la palabra, se puede presentar delante de nosotros como un ángel de luz, no como un diablo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esas palabras suaves que vienen a nuestra vida y que tratan de hacernos creer que no, que eso no es así, que nosotros hemos estado mal informados, que Dios no es ese tipo de Dios, que uno tiene la libertad, que Cristo vino y pagó por nosotros nuestro pecado pasado, presente y futuro, que ya nosotros no tenemos que hacer nada, que podemos seguir viviendo como nos dé la gana. Simplemente entregar nuestra vida a Cristo, reconocerlo como nuestro Señor y Salvador y ya estamos salvos. La Biblia no enseña eso. Y en las iglesias están enseñando este tipo de cosas porque uno de los lugares donde Satanás se manifiesta más es dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que la mayoría de gente que van a la iglesia creen más en los líderes de las iglesias que en la misma palabra de Dios. Y es así. Es así. Entonces, ahí es donde Satanás coge a esos líderes, los manipula para engañarnos a todos nosotros. Por eso es que tenemos que leer la Biblia. Tenemos que leer la Biblia. Así que vamos a hablar del evangelio que no nos vendieron. O sea, Dios no es un solucionador de problemas, como nos han dicho en algunas iglesias. Cuando usted viene a los caminos de Dios, cuando usted recibe a Cristo, todos sus problemas se le van a terminar, la cuenta del banco le va a brillar, la salud se le va a volver, usted no va a tener más problemas, las enfermedades van a desaparecer, y eso es pura mentira. Eso es lo que Satanás quiere que nos digan. ¿Por qué? Porque habemos muchos que queremos que nos digan cosas buenas, pero que no nos digan las cosas malas. El evangelio de Cristo es la cruz, con ese que nosotros tenemos que cargar. Pero a nadie, ni a ninguno de nosotros nos gustan que nos hablen de la cruz. ¿Por qué? Porque no es motivador, vamos a decirlo de esa manera. Así que voy a leer 2 versículos. El primer versículo es Juan 16:33, donde la palabra dice: en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Miren lo que dijo Jesús. Jesús no dijo, ustedes no tendrán o no van a tener, o ustedes no pasarán. Él dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Segunda de Corintios 12:9 dice: y él me dijo, bástate de mi gracia, porque en mi poder se perfecciona en la debilidad, o en tu debilidad. Ok, hay muchas cosas, por supuesto, que uno no entiende en cuanto a las cosas de Dios, cómo Dios trabaja, cómo Dios permite que pasen tantas cosas y todo ese tipo de cosas. Y sí, hay muchas cosas que uno no entiende, y a veces como Dios trabaja cuando uno le pide cualquier cosa y cuando no trabaja y uno no lo entiende. Pero Dios dice, tú no tienes que tratar de entenderme, ¿ok? Simplemente confía en que sea lo que sea que yo tome la decisión, es para tu beneficio. Pero ahí es donde nosotros entramos en problemas. Así que, siendo nosotros honestos con Dios en este momento, ¿qué le diríamos nosotros a Dios de algo que nosotros no entendemos? Por decir un ejemplo, yo puedo decirle, yo no entiendo por qué permite que tanta gente se enferme. Y sabemos que el 90% de las enfermedades hoy en día no son permitidas por Dios, son el resultado de una mala alimentación y un mal cuidado de nosotros con nuestro cuerpo. Pero como cuestiones a Dios. Otra de las cosas que uno diría sería, no entiendo por qué no contestas mis oraciones. Cuando nosotros le pedimos a Dios y tenemos mucho tiempo pidiéndole por algo a Dios y no se nos cumple eso.
El problema es que nos ha enseñado a nosotros que todo lo que nosotros le pedimos a Dios, Dios lo cumple. Y no es así. Jesús dijo, ustedes no tienen porque no piden. Entonces nosotros le pedimos a Dios. ¿Y qué pasa cuando le pedimos a Dios y no recibimos? Porque hay otra parte de ese versículo que no lo enseñan normalmente. Y esa otra parte cuando Jesús dijo, ustedes no tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden para satisfacer los deseos de la carne. Ven ya ahí cómo varía la cosa. O sea, ahí es donde yo tengo que darme cuenta que si yo le estoy pidiendo a Dios algo y no me ha llegado todavía, entonces yo tendría que analizarme a ver si eso que yo le estoy pidiendo a Dios es un deseo carnal o eso que yo le estoy pidiendo no se alinea con la voluntad de Él. ¿Ve? Entonces por eso es que nosotros tenemos que indagar la Biblia, porque ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque en los últimos años a nosotros nos han vendido un evangelio light, un evangelio liviano, un evangelio que todo lo permite y que nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio. Mas sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que Jesús mismo dijo, el que no crucifica su vida aquí, no va a resucitar. O sea, crucificar nuestra vida es decirle un no rotundo a todo lo que se llama pecado. ¿Ok? Pero si nosotros nos dejamos llevar por la nueva enseñanza y la nueva moda de los evangelios hoy en día, entonces nosotros vamos a vivir engañados y vamos a despertar al último momento donde ya no hay solución. Así que en muchas iglesias tenemos que tener en cuenta, se están predicando un evangelio disfrazado de soluciones inmediatas, que era lo que estábamos hablando. Por ejemplo, dicen, mientras más dinero tú das, más bendiciones tú vas a recibir. Y eso es mentira. ¿Ok? Ellos dicen, si das, tú recibirás. Si oras con fe, tus problemas desaparecen. Dios tiene un plan de bienestar para ti. Y déjame decirle que en todas esas palabras que ellos dicen, no es que todas son mentiras. Sí hay cosas que son ciertas, pero incompletas. ¿Por qué? Porque Jesús nunca prometió resolver todos nuestros problemas. Pero Él sí hizo una promesa que va más allá de lo radical. Él prometió estar con nosotros en el medio de los problemas. Y eso es lo que marca la diferencia. ¿Por qué? Porque sería muy bueno que cuando uno viene a los caminos de Dios, uno viene a los caminos de Cristo, ya uno no se enferma, ya nuestra situación económica es estable, ya no tenemos problemas familiares ni en los trabajos, porque todo se normaliza. Ya nosotros vamos a ser gente bendecida por todos lados. Sería espectacular, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, en este mundo tendrán problemas, pero confíen en mí porque yo lo he vencido todo. O sea, en otra palabra es, si mantienen su mente y su vista en mí, no importa los problemas que le vengan, van a terminar venciéndolo. Pero no es que no vamos a tener problemas, como mucha gente nos dice. Así que tenemos que tener bien claro que los problemas los vamos a tener. La única diferencia es que no vamos a estar solos en el medio del problema. Así que una de las cosas no es que Dios no pueda resolver los problemas. El problema es que hemos convertido a Dios como en un empleado de nuestra expectativa, cuando Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que redefine lo que nosotros somos y lo que nosotros vamos a recibir, o lo que a nosotros nos conviene. O sea, tenemos que
tener bien presente que nosotros no somos absolutamente nada delante de Dios y que nosotros no tenemos autoridad. Todo el poder de nuestra existencia y toda la autoridad de nuestro ser la tiene Dios. En otra palabra, entonces, sabiendo nosotros eso, deberíamos, por inteligencia, deberíamos de tratar de informarnos más de quién es ese Dios que tiene el poder sobre mí, el que decide hasta qué momento yo respiro o no, el que decide si yo me levanto mañana o no, ¿ok? Si Dios tiene ese poder sobre mí, entonces yo tengo que tratar de investigar cuáles son las cosas que a Él le agradan y cuáles son las cosas que le desagradan para yo tratar de llevar una vida agradable delante de Él, porque mi vida no depende de mí, depende de Él. Amén. Pero ¿qué hacemos muchos de nosotros? No, yo vivo la vida que yo quiera vivir porque a mí nadie me tiene que decir cómo es, yo tengo que vivir mi vida y además yo soy el dueño de mí mismo, yo soy el que decido. No, nosotros no somos dueños de nada. Si Dios dice, yo te voy a mostrar algo, mañana tú vas a amanecer, tú no te vas a morir, pero tú no te vas a levantar de esa cama. No hay milagro sobrehumano que uno pueda hacer que uno se vaya a parar. Si Dios dictó de que ya usted se va a quedar ahí, usted puede hablar, usted puede moverse en la cama, usted puede escuchar, usted puede hacer de todo. Lo único es que su cuerpo no le va a responder y usted no se va a poder parar. Así de sencillo. Entonces, si yo con ese orgullo digo, no, es que yo soy dueño de mí, entonces yo pudiera levantar. Entonces, tenemos que dejar esa arrogancia que el diablo nos ha metido y nos ha vuelto rebelde delante de Dios. Y por eso es que estamos viendo lo que estamos viviendo hoy en día. Y no a nivel personal, sino a nivel mundial. Entonces, si ya sabemos que nosotros no tenemos poder ni siquiera de decidir hasta qué día nosotros vamos a vivir, ¿ok? O si nos paramos mañana o no. Lo más inteligente es que nosotros entonces agrademos a ese Dios que lo único que quiere para nosotros es nuestro bienestar. Y dependiendo de nuestra actitud hacia Él, Él puede alargarnos o cortarnos los días aquí en la tierra, porque el único que tiene la autoridad de darnos años de vida o de quitarnos años de vida es Dios. Nosotros no tenemos esa autoridad. A menos que uno coja y uno se mate uno mismo, ya eso es otra cosa. Pero si por querer largos años en esta tierra y que sean buenos, eso no depende de nosotros, eso depende de Dios. Claro, hay una parte que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, llevar una vida saludable, alimentarnos bien, hacer ejercicio y todo ese tipo de cosas. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios se encarga de hacer la de Él. Siempre y cuando nosotros estemos viviendo una vida de acuerdo a su norma, no de acuerdo a la norma del mundo. Por eso, miren, yo creo que en la historia de la humanidad, hasta donde nosotros hemos llegado ahorita, creo que este tiempo que nosotros estamos viviendo es donde más gente está muriendo jóvenes, por muchísimas razones. Y una de las principales razones es por la rebeldía que tenemos la nueva humanidad contra Dios. Aunque uno diga, pero no, que yo no ando haciendo nada a propósito para ofenderlo o esto o lo otro. No, sí hacemos todos los días, porque simplemente con el hecho de nosotros de tratar de vivir, no, yo no necesito de nadie porque yo puedo hacer lo que me dé la gana, ya automáticamente nosotros estamos viviendo en rebeldía contra Dios. Así que tenemos que tener eso bien en cuenta. Así que Dios no quitó el mundo de nosotros, sino que nos dio la victoria sobre él. Cuando Jesús dice, en el mundo tendrán aflicciones, ¿ok? No dice, tal vez, no dice, si no tiene fe, dice, tendrá aflicciones, ¿ok? Ahora,
al final de eso Él dice, confía, yo he vencido al mundo. O sea, la victoria no es ausencia de guerra, es certeza de que la guerra ya tiene un final decidido. Nuestra victoria. Siempre y cuando nosotros nos mantengamos agarrados de esa fuente que solamente lo que produce es bienestar para nosotros. Así que tenemos de alguna manera u otra que, por decirlo como alguna gente dice, desaprender lo que hemos venido aprendiendo durante tantos años para poder darle espacio al nuevo aprendizaje que estamos adquiriendo y cambiando nuestra manera de pensar, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ser transformados a través de nuestra mente. O sea, lo primero que tenemos que hacer es ser transformado mentalmente a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué viene eso? Porque no podemos seguir viviendo y viendo la vida de la misma forma que el sistema nos hace creer. Porque si ustedes ven hoy en día, nosotros estamos viviendo, que ni siquiera estamos viviendo, estamos sobreviviendo con un estrés y un yo quiero y un no estoy conforme, que es una cosa impresionante. Y toda esa cosa que nosotros hacemos, todo ese comportamiento nuestro todos los días, es una indicación para con Dios de que nosotros no estamos conformes con lo que Él ha permitido que nosotros tengamos hasta este momento. Entonces, esa inconformidad nuestra es la que nos va a llevar a que nosotros nos quejemos, a que no seamos agradecidos. Y eso nos va a llevar a nosotros vivir una vida en pecado delante de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia nos enseña que un adulto en la fe no es el que no tiene problemas. Es el que tiene problemas y aún así confía en Dios. Yo voy a hacer una pregunta. A ver en qué estamos nosotros. ¿Hemos nosotros de alguna manera medido nuestra espiritualidad cuando tenemos problemas? ¿O cuando estamos en el medio de alguna situación? ¿Cómo reaccionamos nosotros en esos momentos? Porque la Biblia enseña que no es el hecho de que no tengamos problemas. Vamos a tener problemas. Lo que diferencia es cómo reaccionamos nosotros en el medio de ese problema. Porque si nosotros decimos que creemos y confiamos en Dios y sabemos que Dios tiene el control de todo, entonces cuando nos encontremos en medio de esos problemas, no podemos entrar en pánico. Tenemos que estar en control. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ver cuál es el mensaje que Él nos está dando a través de esa situación que nosotros estamos viviendo. Porque siempre, 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 en toda la situación que se nos presenten en la vida, siempre Dios va a tratar de enseñarnos lo positivo y lo negativo que nosotros podemos sacar del medio de esa situación. Siempre es para nuestro aprendizaje, porque siempre vamos a descubrir que hay algo positivo y que hay algo malo que causó esa situación. Entonces, ¿por qué Dios permite esta cosa? Porque quiere que nosotros aprendamos a ver dónde estamos fallando para que podamos corregirlo y ser mejor seres humanos. De eso se trata, de que todos los días nosotros podamos escalar un poquito más alto de donde estamos. Amén. Así que muchas veces nosotros le vamos a pedir cosas a Dios y Dios no nos las va a quitar. Una de esas, por un ejemplo, fue Pablo. Pablo tenía un aguijón, era una aflicción persistente que le molestaba. Y Pablo rogó 3 veces a Dios para que Dios se la quitara. Mas sin embargo, Dios no lo hizo. Dios lo que le dijo fue: bástate en mi gracia. O sea, solamente agárrate de mí, que con eso te sobra y yo haré lo demás. Pero él le pidió a Dios que le quitara esa incomodidad porque era algo molesto. Muchos de nosotros le hemos pedido a Dios muchísimas veces que nos quiten ciertas cosas
que nos alejen de ciertas cosas. Y muchas veces Dios no lo hace. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros nos fijemos más en Él que en el problema en que nosotros estamos pasando, para que de acuerdo a nuestro acercamiento con Dios y nuestra confianza con Dios, Dios va entonces a ir trabajando en los demás. Así que Dios muchas veces no nos va a quitar, o no nos va a dar, o no nos va a librar de la situación en la que estamos, porque Él quiere que nosotros aprendamos aún en medio de esa situación, como le dijo a Pablo, solamente bástate en mi gracia, que todo lo demás se va a arreglar. Así que no es que tan fácil, pero nosotros tenemos que empezar a confiar en Dios de todo corazón, sin importar lo que estemos pasando. Tenemos que aprender a confiar. Así que cuando Dios nos ponga una prueba y nosotros nos encontremos en una situación un poco difícil, es porque Dios quiere que nosotros apliquemos eso que estamos aprendiendo en ese momento. ¿Para qué? Para que se vaya normalizando en nosotros y ya sea más común. Que se está acabando el mundo. No hay problema. Dios tiene control y yo sé que yo soy hijo de Dios, y si Dios tomó la decisión de acabarlo, yo sé que voy a terminar bien. Así que yo no me voy a entrar en pánico, no me voy a tener que preocupar, porque al fin y al cabo Dios tiene el control de mi vida. Yo no puedo hacer nada. Así que yo voy a confiar en que Él sabe hasta dónde puede llegar y la decisión que Él tome es la mejor. Si toma que no vamos a ir, yo sé que voy a estar con Él. Cuando nosotros tomamos ese tipo de pensamientos, según los científicos dicen, nuestro cerebro empieza a funcionar mejor y nuestra salud física empieza a mejorar. ¿Por qué? Porque le estamos mandando mensajes positivos al sistema nervioso de nosotros y él mismo empieza a arreglarse. Por eso que en una de las enseñanzas que nosotros dimos hace un par de años atrás, estuvimos viendo que un corazón contento es la mejor medicina que el cuerpo físico puede recibir. ¿Se recuerdan de eso? Pero un corazón triste es la primera indicación del deterioro de nuestro cuerpo físico. Así que si nosotros aprendiéramos a implementar todo esto que Dios dice en el día a día de nosotros, nosotros fuéramos la persona más feliz del mundo, lo menos preocupado. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo, ¿para qué se preocupan si ni siquiera le pueden añadir una hora a un día? Ni siquiera un minuto, no sé, ni siquiera una hora. Él dijo, no pueden añadirle ni siquiera un minuto a un día. Entonces, ¿por qué se estresan tanto? Nosotros no tenemos control de nada. Tenemos que aprender a depender de Dios de corazón, alma y cuerpo, y confiar en Él con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, como dice el primer mandamiento, porque eso es lo que nos va a traer a nosotros libertad de la esclavitud en la cual Satanás quiere mantenernos.